Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El origen del golpe contra la antigüedad y la autoridad. La siguiente revelación de Turamek trata sobre cómo tanto los jóvenes como los mayores llegaron a tener algún tipo de autoridad. Tradicionalmente, la vejez era la prueba de sabiduría y poder. A una persona joven no se le permitía, y ni siquiera se atrevía, interferir cuando los ancianos deliberaban. Turamek nos contó cómo se alteró la tradición para permitir que los jóvenes compitieran por el poder y la influencia con sus mayores. Explicó que cuando un joven y un anciano fueron a solicitar Ase, autoridad divina, a Dios, primero consultaron a través de 3 Awo, sacerdotes de Ifa, llamados Tinlotin Ejo, una bebida suave y dulce, Bilobi Uwa, nueces de cola nobles, Emulemu Arajonjo, vino alcohólico. Luego siguió la adivinación. Loon Difafun, Omode Apaco, él hizo adivinación para el joven de Apaco. Abufun Agbalagba Apaco, también la hizo para el anciano de Apaco. A ambos se les aconsejó ofrecer sacrificio, tras lo cual partieron hacia el cielo. Cuando llegaron, Olodumare les dijo que regresaran en 7 días con 201 caracoles cada uno. Esto ocurrió antes de que Su cerrara la ruta entre el cielo y la tierra. En ese tiempo, aún era posible viajar de ida y vuelta entre el cielo y la tierra. El anciano no tuvo dificultad para reunir los 201 caracoles. Sin embargo, el joven solo pudo reunir 50. En el día señalado, ambos partieron hacia el cielo por rutas separadas. En el camino, el joven se encontró con el anciano y se ofreció a ayudarle a cargar su bulto de caracoles. El anciano aceptó agradecido el gesto amable. Sin embargo, el joven le dijo al anciano que no podía viajar a su paso tan lento, así que caminó más rápido, prometiendo esperarlo en las puertas del cielo. Llegó primero, rápida y ansiosamente. Antes de entrar, ató sus 50 caracoles con los 201 caracoles del anciano en un solo bulto y se dirigió directamente al palacio divino de Olodumare. Al llegar, presentó el bulto de 251 caracoles como si fueran totalmente suyos, alegando que eso era una señal de su mayor autoridad. No obstante, Olodumare le dijo que esperara al anciano. Cuando el anciano llegó, agradeció al joven por haberlo ayudado a cargar el bulto y por haberlo esperado. Pero cuando pidió su parte, el joven negó haberlo ayudado y sostuvo que todo el bulto le pertenecía. De hecho, acusó al anciano de intentar robarle. La discusión que siguió llamó la atención de Olodumare, quien preguntó cuántos caracoles había traído originalmente cada uno. El joven afirmó que había salido de su casa con 251 caracoles, porque estaba ansioso por obtener mayor autoridad. Cuando se contó el bulto y efectivamente tenía 251 caracoles, Olodumare decidió que los caracoles pertenecían al joven y le otorgó Ase, poder divino. Este evento explica por qué, hasta el día de hoy, los jóvenes pueden tomar autoridad y liderazgo de sus mayores en las comunidades humanas. Antes de esto, uno tenía que ser anciano y maduro para aspirar a cualquier nivel de poder. Por eso los jóvenes hoy en día participan en el gobierno porque le arrebatan el poder a sus mayores. Sin embargo, este no es el caso en el cielo, donde los ancianos aún gozan de la supremacía.